Hola, ¿qué tal, querida comunidad? Muy buenas tardes, días, noches, donde sea, bueno, el momento que nos estés escuchando. Y bueno, antes de entrar al grano de la charla que nos acolita el día de hoy, bueno, queremos platicar acerca del nuevo episodio grupal que salió el día de ayer, en el cual junto a Patricio Chaval estuvimos discutiendo acerca de, bueno, haciendo un marco histórico y político acerca de la historia de Colombia y Argentina durante la primera mitad del siglo XX. Y a partir de ahí, como bueno, figuramos como este contexto de crisis social, económica y política que durante los años 40 vino a incentivar la creación de movimientos populistas, tanto en Colombia como en Argentina, en cabeza de Perón y de Gaitán, respectivamente, en cada uno de esos países. Y en últimas analizamos como las similitudes que había entre estos dos líderes políticos y como, bueno, básicamente su legado sigue latente a día de hoy. Es uno de los mejores episodios de nuestro podcast, sin lugar a dudas, y porque debatimos muchas cuestiones muy interesantes que son muy vigentes hoy en día, precisamente. Y bueno, qué mejor que aprender un poco del pasado de nuestro país para no volver a repetir nuestros errores, ¿no? Y poder de alguna u otra forma incentivar cambios para un mejor país y una mejor sociedad. Creo que eso es lo más importante. Y bueno, ya entrando al grano, precisamente en la charla de hoy vamos a hablar un tema ligado un poco a esta cuestión política y económica, bueno, y social que atraviesa el país actualmente, con base, bueno, en la libertad que le fue concedida a Álvaro Uribe Vélez este fin de semana al rendir indagatoria. Bueno, una vez que su caso fue delegado de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía General de la Nación, una vez él renunció al Senado, es una jugada interesante, ¿no? Para liberarse digamos, del seguimiento, del desarrollo de su caso en esa corte para llevarlo a la fiscalía, ¿no? Cosa que finalmente ocurrió y que parece ser que ya empieza a surtir sus primeros efectos, ¿no? Entonces, bueno, siempre desde que se reveló la captura, ¿no? Contra Álvaro Uribe por su posible incidencia o alteración en el caso de manipulación y compra de testigos, un caso que tenía contra el senador, el caso del senador Iván Cepeda, en el que, bueno, o sea, irónicamente se le voltearon las miras porque él fue el que demandó a Cepeda en primera instancia y una vez, o sea, por diferentes pruebas que impugnó Cepeda, se logró demostrar que realmente era Álvaro Uribe el que estaba comprando, el que estaba alterando estos testigos para su beneficencia, ¿no? Y es así que, bueno, la Corte Suprema tomó la rienda sobre este caso, sobre esta investigación, y bueno, envía una orden preventiva de arrestamiento, de arresto contra Álvaro Uribe, y finalmente, bueno, eso fue lo que llegó, lo que les comentaba anteriormente, renunció al Senado, se llevó el caso desde la Corte ahora a la Fiscalía, y bueno, se empieza como a reabrirse otra vez o a reinventarse este caso, ¿no? Y veremos qué acontece en el futuro, pero antes que nada, quisiera preguntarles a ustedes qué opinan con respecto a esta decisión de la jueza que tomó con respecto a la libertad de Álvaro Uribe y bueno, qué implicaciones puede tener para ustedes, qué significado puede tener esta liberación y lo que viene en este caso para el futuro. Muchas gracias, Dairo, por la introducción. Pues bueno, yo no sé, yo me veo como un poquito desconcertante, pues básicamente como la decisión que tomó la jueza 30, pues básicamente control de garantías, y como el por qué lo hizo, ¿no? Como que dio a entender que básicamente no puede haber como una privación de esa libertad si no hay una imputación de cargos. Entonces, esa fue la decisión que básicamente tomó el control ahí de por qué quedó libre literalmente Uribe y básicamente dio como esa posibilidad como de armonizar como el viejo sistema y el nuevo sistema. Yo hasta quedé con respecto a un poquito a eso, a cómo quería armonizar eso en cuanto a como qué desventajas iban a tener pues los que quedaron perjudicados con respecto al caso. Entonces, no sé, me parece un poquito desconcertante ese hecho de que, bueno, que quieren diferenciar ahora que el viejo sistema es otra cosa muy diferente a lo que está en el nuevo sistema y que en cuanto a Uribe, pues en su libertad, pues dice que él quiere realmente hacer varios cambios ahorita en el 2022, cuando sean de nuevo las reelecciones.
y no sé qué, eso es lo que está constante ahí, como qué cambios realmente quiere hacer de ahí al país, ya que se sentía como muy amenazado de todo lo que le ocurrió y más que duró 2 meses ahí literalmente sin libertad. Entonces, no sé, está como ardido, yo no sé, como con venganza. Entonces, son muchas cosas que yo quedo con incertidumbre, no sé qué tendrá pensado para esas nuevas reelecciones del 2022. Entonces, yo lo veo muy desconcertante, la verdad. Y no veo tantas cosas positivas, veo más como, no sé, algo que nos va a como perjudicar más a nosotros como sociedad. No sé qué opine Duancho al respecto sobre el tema. Bueno, el punto más crítico acá es cuando, digamos que las grandes esferas, como siempre lo hemos mencionado, es como apoyar este tipo de acciones, ¿no? Como en realidad pues se hizo justicia, eh, merecía estar libre y en definitiva digamos que este expresidente como tal pues tiene ya más de 150 investigaciones encima y por la mínima digamos que por este mínimo caso, pues lógicamente que como que se destapó la olla, ¿no? Y todos los medios de comunicación están encima de él. Y lógicamente que ya es como, ay, no, quedó libre, pero si nos ponemos a ver, ya como que se olvidaron de la noticia, ya no es como tendencia, ya no es tan eufórico. Entonces eso también deja mucho que pensar y decir. Lógicamente que cada vez va a ser muchísimo más complicado esto de la justicia, las leyes, porque básicamente esto también amerita otra charla, pues lógicamente que quieren ampliar los curules de la corte. Entonces creen que al momento de aumentar este tipo de personajes, pues lógicamente que las grandes esferas, los mismos, van a dejar de ser corruptos, va a haber muchísimo más justicia colectiva, pero nuestro sentido común todavía está, pues lógicamente que empecinado como en los medios de comunicación. Entonces este tipo de acciones, pues lógicamente que no nos hacen cuestionar, sino creemos que como lo vemos en televisión, pues en realidad esa es la verdad. Y lo complicado es que pues eso no sale en los medios de comunicación y ya es una inversión bastante grande que lógicamente que tiene que hacer y este tipo de cosas pasan a la impunidad por lo mismo. Entonces, si nos ponemos a pensar y a ver, hay muchas personas en las cuales apoyan a este expresidente, apoyan como que la justicia en realidad tomó la justicia por sus manos y como que ya el caso se olvida. Pero el punto es cuando en la cabeza cae, pues lógicamente que todos estos personajes empiezan a caer. Y es cuando empieza otra vez la retórica en la cual uno empieza a decir, usted me apoyó, usted no me apoyó, o usted no me quiso apoyar en este tipo de situaciones, pues ya no cuenta con mi apoyo. Eso es lo que siempre ha pasado digamos, como en el gobierno local, y siempre va a seguir pasando. Entonces, al momento en el que predomina este tipo de discurso, eso es lo más complicado. Entonces, todos estos casos quedan a la impunidad y lógicamente que nuevamente este personaje queda como el héroe, como que si ven que les estaba diciendo la verdad y pues las personas pues de, de una u otra manera pues empiezan a dudar desde el principio. Entonces es muy complicado. Entonces yo sí opino respecto a eso que es bastante denso en la cuestión de la impunidad de este tipo de casos. Yo ahí lo que veo es como, no sé, es como una especie de borrón y cuenta nueva ahí de ese caso y básicamente como esas consecuencias que habría es eso, como que quizás hasta la fiscalía también finalmente podría renunciar, básicamente, básicamente a la investigación que se le estaba haciendo a él. También tiene como esa facultad de archivar esa información ellos, pero también es posible que ya no se le impute nunca nada a él. Entonces como un borrón y cuenta nueva cada rato y siempre van a haber cambios internamente ahí según lo que él diga y ya. Entonces, no sé, hay muchas consecuencias que se van a venir de acuerdo a eso, a su libertad. Sí, yo pienso que, bueno, primero hay que mirar, por ejemplo, quién es el líder de la fiscalía, ¿no? Sabemos que Barbosa, el fiscal general de la Nación en este momento, es de facto es de ultraderecha, ¿no? O sea, se ha puesto ahí por el uribismo, ¿no? Y claro, los grandes órganos del país también, como la Procuraduría, bueno, la Presidencia, ¿no? Básicamente, los entes reguladores que administran el país están a la cabeza de uribistas, ¿no? También en los ministerios, por ejemplo. Entonces, entraron a pensar ahí, ¿no? O sea,
lo que decía Duván y lo que decía Fabián también, es decir, la impunidad en este caso puede ser absoluta prácticamente, ¿no? Y este hecho mío, a mi parecer, bueno, es quizás sí, o sea, también tampoco podemos caer en el sesgo de que debe estar en la cárcel y esto, claro que sí, claro que debe estar en la cárcel y esto, pero ante todo debe hacerse un buen proceso, ¿no? Un buen juicio, una buena investigación, cosa que pues se demostró, la jueza demostró que en efecto habían errores a la hora de, se han hecho ciertos sobresaltos en el proceso que dio lugar al arresto de Uribe, entonces eso también hay que verlo, ¿no? O sea, de todo pues debe primar hasta el derecho a un debido proceso y pues a él se lo vulneró eso, ¿no? Aunque obviamente, o sea, tampoco es el hecho de que, por ejemplo, solo se le está investigando esta cuestión de compra de testigos y demás cuando tiene todo un arsenal de crímenes en sus espaldas ligados con el narcotráfico, con las masacres a manos de los paramilitares en diferentes partes del país. Bueno, la cuestión de las chuzadas durante su gobierno, los falsos positivos, es decir, todo un prontuario criminal casi que de lesa humanidad que tiene a sus espaldas, que está siendo impune, ¿no? Que no está siendo investigado, que no está siendo, eh, sí, o sea, como desarrollar un proceso que permita establecer la verdad. Y yo, mi voz es como la de muchos colombianos, y es que más allá de la cuestión de la justicia y demás, lo importante es que diga la verdad. Creo que o sea, si realmente queremos crear un nuevo país, queremos como tener una noción ¿cómo decirlo?, de progreso, de perdón, que es indispensable para cimentar cambios a nivel social y cultural importantes para que podamos unirnos como colombianos y podamos luchar por un mejor país. Es imposible, sí, la verdad creo que es imprescindible, ¿no? En cuanto, porque hay miles de familias adoloridas, con rencor, con dolor, con la impotencia de saber dónde están sus seres queridos, qué pasó, cómo los mataron, por qué se desaparecieron, por qué los secuestraron, ¿no? Entonces, creo que lo primero es, o sea, para mí, lo más sensato sería que se cogiera la JEP y dijera la verdad, que creo que es el primer paso y quizás el más fundamental para poder descansar, para poder limpiar como la memoria de tantos colombianos, de millones de colombianos que cargan con ese peso, ¿no? Y sí, creo que es lo fundamental que precisamos ahora es la verdad, como para ese proceso de renovación, de resurgimiento y bueno, de unificación del país. Eso creo que sería lo más importante y que sí, que aceptara sus crímenes, lo que ha hecho, todo el daño que le ha hecho al país, a tantos millones de colombianos y cómo en aras de adquisición de poder y de beneficios y de, sí, como de las cuestiones oligárquicas, pues le ha hecho mucho daño al país también y a mucha gente. Creo que eso sería lo primordial y no sé si se llega a dar, no creo, la verdad, no creo, pero bueno, pues parece que poco a poco la justicia empieza un poco a andar y muchos colombianos también están cayendo en cuenta de realmente quién es la figura de Álvaro Uribe Vélez y esperamos que al menos en el futuro podamos tener una noción mucho más objetiva de quién era Álvaro Uribe y qué fue lo que hizo, para no seguir cayendo en este error de tanta gente que cree en él y quiere hacer lo mismo que él y que realmente es muy peligroso, ¿no? Entonces, y también para elegir nuestros políticos, para elegir quién establecemos en el Senado, sí, en el Congreso, en la Cámara y en los diferentes puestos públicos, porque ¿cómo es posible que una persona como María Fernanda Cabal, como Marta Lucía Ramírez, como se me olvidó otra senadora también, Paloma Valencia, ¿cómo es posible que esas senadoras, con una mente tan retorcida, digamos, con una estupidez, con una ineptitud tan abismal en cuanto a cuestiones sociales y políticas estén en esos lugares, ¿no? Bueno, no sé, es una cuestión muy densa porque tiene muchas implicaciones, pero creo que la invitación es esa, precisamente, creo que esta cuestión de que ha pasado últimamente con Álvaro Uribe Vélez es, más allá de todas las implicaciones que tiene a nivel político, es como una invitación a pensar, a reflexionar, ¿no? ¿Quién ha sido él? ¿Qué ha hecho por el país? ¿Qué daño le ha hecho al país? ¿No? ¿Bajo qué costo supuestamente nos hemos liberado de la inseguridad? Y bueno, eso es una mera ilusión, ¿no? Porque ahora con toda la cuestión de las masacres vemos que el narcotráfico está más vivo que nunca, los grupos armados siguen más vivos que nunca,
¿no? Y que en esa falsa ilusión de seguridad democrática realmente la muerte, el asesinato, la impunidad, el delito sigue a viva voz, latente, más que nunca. Y entonces nos damos cuenta muchos, después de muchos años que realmente eso no había sido una ilusión, que la violencia se sigue intensificándose, sigue como en vilo, ¿no? Entonces, es como la invitación realmente a pensar por qué creemos en Álvaro para los que creen en él, por qué, ¿no? Porque realmente es preguntarse, o sea, no reafirmarse y creo por qué esto y esto, sino investigar, leer y cuestionarse esas cosas, ¿no? Eso es como creo que lo más importante que nos deja todo esto. Y bueno, no sé si quieren agregar algo más, si quieren discutir algún otro punto con respecto a este hecho o bueno. Yo quería como resaltar algo como esos cambios o como resaltar un poco en el área, digamos, más que todo jurídica. Y digamos, es también entender que, pues a pesar de que la libertad básicamente no significa, o sea, lo que pasó ahorita con el presidente, esa libertad no significa que ya se haya acabado todo. O sea, van a existir siempre, como dice Dairo, centenares de pruebas que van a justificar todo eso y básicamente deben ser analizadas por la fiscalía y debatidas pues, por un juez de conocimiento, ¿sí? Entonces esa declaratoria que se le haya dado a él, sea para culpabilidad o en este caso inocencia, lo que sea, pues no va a depender Exacto. de la juez como tal, de que haya fallado, digamos, ahorita, ¿no? Sino va a depender más de la Sí. solidez de esas evidencias, de cada una de todas Uh-huh. partes, de cuestión de debate en juicio. Pues hay muchas cosas porque ya Es que puede, yo me he dado cuenta que, pena lo interrumpo, yo me he dado cuenta que mucha gente cree que porque libraron a Uribe y ya es inocente, y no es cierto. No es cierto, eso es algo muy diferente, ¿no? Eso es ahí algo que pensar ahí también. exacto, entonces hay que tener en cuenta que como toca volver a reiniciar todo, toca empezar desde el principio nuevamente, pues hay como que si se llega a formular otra vez una acusación más formal para este exmandatario, pues obviamente toca mirar bajo qué términos lo van a hacer y bajo qué cargos también lo van a hacer, porque ya va a cambiar, lo van a cambiar esas opiniones con respecto a eso. Ya más que han estudiado pues el abogado, el de él, el Diego Cadena, creo que se llama. Entonces, Sí, por eso mismo, por eso mismo se involucra, lo que está involucrado como tal en el proceso, pues va a ser sobre los mismos hechos. Entonces, hay que mirar eso, hay que de verdad mirar bien cómo, bajo qué términos y bajo qué cargos van a imputarle eso a él, si llegara a haber una acusación más formal, ¿no? Respecto a esto. Entonces, para que entiendan que el caso de que esté en libertad, pues como dijo Bayro, no implica que ya se haya acabado todo. Entonces, hay que estar ahí, al tanto. sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, muchas gracias por llegar hasta acá, por estar pendientes en esta nueva charla. Nos vemos el próximo jueves en otra charla. Y bueno, sí, la invitación es esa, como siempre, a cuestionarnos, a reflexionar, a leer, a expandirnos un poco nuestra visión del mundo, ¿no? Muchas cosas. Eso es siempre la invitación. Y bueno, muchas gracias. Nos vemos en una próxima charla. Y adiós.